Bueno, chicos, este subtema es el tema de ancho de banda y factor de calidad. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es teoría preliminar para poder ver y entender la respuesta en frecuencia de dispositivos electrónicos. Sucede que existen dos conceptos. Uno es ancho de banda y el otro es factor de calidad. El factor de calidad y el ancho de banda están relacionados entre sí. ¿Por qué están relacionados? Porque a menor ancho de banda eh, tenemos o podemos decir que tenemos mayor factor de calidad. Ok, eso lo podemos observar en esta gráfica de acá. Vean que antes de explicarles el concepto, ¿verdad? Es bueno que tengamos claro cómo funciona esto. Vean que si yo tengo entre más puntiaguda se vea la respuesta en frecuencia, ¿verdad? Estas son caso uno, caso 2 y caso 3. Entre más ancho sea la banda en la que se trabaja, o sea, el ancho de banda, menor calidad se le asocia. Es Q, es como que es más selectivo, como que si, y tiene sentido, porque vean que si yo tengo un gran espectro en el que trabajo, soy poco selectivo. No sé, veámoslo como en, no sé, como en los lugares donde los muchachos van a un bar, por ejemplo. Si es muy selectivo, pues entran pocos. Si es poco selectivo, entra todo el mundo, ¿verdad? Algo así. Entonces, por aquí vemos esto de esta forma y se visualiza un pico más alto, un pico más reducido cuando tenemos una mayor calidad. ¿Cómo se calcula uno? ¿Cómo se calcula el otro? Ahorita vemos el ancho de banda porque nos falta un poquito de teoría para poder entender bien el ancho de banda. Pero factor de calidad es básicamente esto. 2pi por la energía pico almacenada, que es esta de acá, directamente proporcional, dividido entre la energía disipada por periodo o resonancia. Eso es inversamente proporcional. Aquí está, digamos, no hace falta que nos metamos muy a fondo con esto porque el factor de calidad se calcula como está acá. O en su defecto, L entre R cuando es un circuito RL, ¿verdad? Si ustedes tienen un RC, pues esto cambia y está en el formulario. El asunto es que lo importante es que ustedes vean que esto se calcula fácil. Lo más importante es entender que es mayor factor de calidad, menor ancho de banda, ¿verdad? No confundir tampoco con lo que es potencia reactiva, que la potencia reactiva es la parte imaginaria de la potencia compleja. No confundamos las Qs, son Qs distintas. Q, que es factor de calidad, sigue siendo entonces la relación que hay de la energía que almacenamos entre la energía que se pierde, por decirlo así, la que se disipa en el circuito, en la parte resistiva. Por eso es que tenemos la resistencia aquí en el denominador, porque es energía disipada. Las resistencias disipan energía. Ok, ahora sí, ¿qué es el ancho de banda? Bueno, el ancho de banda claramente, como les adelanté, ¿verdad? Empecé el tema al revés, está relacionado con Q. Primero se explica ancho de banda y luego se explica Q. Yo hoy lo empecé al revés. Mayor Q, menor ancho de banda. Ok, esta BW es de bandwidth en el idioma inglés, ¿verdad? Esto es ancho de banda en el idioma español, pero se utiliza bandwidth o BW o también lo pueden ver como band únicamente con la B. Entonces, si ven eso, ancho de banda, en algunos textos viene B, en algunos otros textos viene solamente, no, más bien viene BW, ¿okay? Que es bandwidth. Ahora bien, ¿por qué empecé al revés? Porque sencillamente y me hace falta ver una cosa. Ok, la vamos a hacer en este pedacito de cuaderno que quedó libre por acá. Resulta, chicos, que yo a ustedes les he hablado mucho de la potencia o de la frecuencia de media potencia. Habíamos hablado por ahí de que normalmente nosotros cuando tenemos H de, por decirlo así, H de omega, nosotros normalmente cuando tenemos H de omega la expresamos así, ¿verdad? La expresamos con la parte de magnitud. Estamos hablando normalmente de señales eléctricas que podrían ser ya sea corrientes o tensiones eléctricas. También sabemos que si nosotros queremos potencia, la potencia es directamente proporcional a la tensión al cuadrado y también es directamente proporcional a la corriente al cuadrado. Y por favor, chicos, no, o sea, no, por ahí uno de los profesores de señales y sistemas
Dice que en el grupo nadie le supo contestar con una resistencia de un ohmio y dada la corriente y la tensión, cómo calcular la potencia. Recuerden que o sea, cuando hablamos de potencia, estamos hablando de V por I, tensión por corriente, ¿verdad? O sea, esto es básico. Que nada más eso es un señalamiento que me hicieron, ¿verdad? Hay gente que ya pasó CA y no se acuerda de eso. Ok, pasa por aquí. Ahora bien, como la potencia es directamente proporcional, ya sea a la tensión o a la corriente, entonces nosotros decimos, ok, si yo quiero a partir de h de omega la potencia, pues entonces tendré que considerar esto al cuadrado. Entonces voy a decir, ok, h cuadrado de omega, ¿verdad? Será entonces igual. Y vean que si yo, por ejemplo, tuviese, vamos a ver, tuviese el circuito RC, que vamos a devolvernos al RC con la salida en C. RC con salida en C tenía una función de transferencia así. H de omega era igual a 1 sobre raíz de 1 más omega cuadrado C cuadrado R cuadrado. ¿Ok? Este era el RC. Entonces, si tomamos ese mismo ejemplo y yo le hago esta cosa al cuadrado, pues ¿qué pasa? Si yo le hago esa cosa al cuadrado, entonces se me va a ir esta raíz de abajo. Entonces eso al cuadrado me queda 1 sobre 1 más omega cuadrado r cuadrado c cuadrado. Si yo quisiera saber cuánto es la frecuencia de media potencia y ya esto representa potencia, ojo que esto es ya potencia. ¿Por qué? Porque ya yo consideré el cuadrado con el que tengo h de omega, que normalmente es tensión o corriente. Entonces, esto digo yo, ok, quiero despejar W cuando esta cosa vale la mitad, cuando esto vale un medio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago eso, esto es tan simple como 2 igual a 1 más omega RC cuadrado. Paso este para acá, me queda 1. Y entonces yo digo, perfecto, la frecuencia, cuando eso es la mitad de la potencia, es decir, omega C o frecuencia de corte, pues es tan simple como 1 sobre RC. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Sí, profe. Ok, entonces recuerden que este amigo era, a grandes rasgos, qué barbaridad, no hay forma que yo dibuje bien una raya. Ok, esto era, a grandes rasgos, un filtro, ¿verdad? El RC es un filtro pasabajas, tenía una respuesta así. Entonces, esta frecuencia, cuando la potencia vale la mitad, estaba como por aquí a los 3 decibeles. Esta es omega C, frecuencia de corte o de esquina. Y esto es entonces igual a 1 sobre RC. Ahí es donde ya uno dice, de aquí para allá este no deja pasar nada que valga la pena. En términos de potencia, es menos de la mitad de la potencia. ¿Ok? Entonces, si es menos de la mitad de la potencia, no me interesa. Es ya, considero que ahí el muchachón está haciendo efecto de filtro, no me lo está dejando pasar. ¿Para qué les expliqué todo esto? Para que entiendan cómo funciona el ancho de banda. El ancho de banda es el espectro frecuencial que se encuentre dentro de potencias que sean mayores a la mitad. Entonces, si yo tengo un circuito pasa bandas, ¿verdad? Es decir, que tiene una frecuencia en la cual no deja pasar de ahí para allá, lo atenúa y atenúa de aquí para allá. Entonces, todo lo que está en el centro es considerado el ancho de banda. ¿Y cómo sé que es el centro? Porque aquí hay una frecuencia de corte 1 y aquí hay una frecuencia de corte 2. ¿Ok? Frecuencia de corte 2. Todo lo que encierre, todo lo que tenga más de media potencia para arriba está dentro del ancho de banda. ¿Estamos de acuerdo, chicos y chicas? Sí. Ok, entonces todo eso va a tener además una frecuencia central que es normalmente y dependiendo del factor de potencia, factor de calidad, si el factor de calidad es alto, es decir, más de 10, normalmente se sigue esa regla, si es más de 10, pues entonces yo puedo asumir que esta cosa es simétrica. De la frecuencia central a la derecha tengo lo mismo que la frecuencia central hacia la izquierda, pero el factor de calidad tiene que ser muy alto para que yo pueda considerar eso. ¿Okay? Cuando la potencia es menos del 50%, estoy fuera del ancho de banda.
no hay potencia suficiente. Y más bien atenúo de esos lados. ¿Okay? Entonces de aquí, en estos rangos, yo atenúo, aquí dejo pasar. Entonces todo lo que esté encerrado con potencias, con potencias mayores a la mitad de la potencia de todo el circuito, ¿verdad? Que lo puedo determinar aquí, esa es la potencia máxima, ¿verdad? Que también se puede determinar como un medio de la corriente al cuadrado por R, ¿verdad? Esa es la potencia máxima. Todo lo que esté por debajo de la mitad de eso ya es considerado atenuación y está fuera del ancho de banda. Normalmente, recuerden que la mitad de potencia, o sea, cuando yo digo mitad de potencia es considerando potencia, pero H de omega está dado en términos de tensión y de corriente. Entonces esto es 0.707 de eso, porque es 1 sobre raíz de 2. ¿Recuerdan? Esas frecuencias coinciden con 1 sobre raíz de 2 o 0.707. Pero en términos de potencia, la mitad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Ok, bueno, entonces eso era lo que les tenía para el día de hoy. Les agradezco mucho haber atendido la clase. Que tengan un buen día, chicos. Igual, profe, muchas gracias. Pura vida. Muchas gracias, profe. Mucho gusto. Gracias, bro. Hasta luego.